recibimos de nuevo en Radio Sefarat y nos hace mucha ilusión a Stanislav Skoda. Bienvenido. Hola. Stanislav, si son oyentes fieles a nuestra emisora, ya saben que es el director del Centro Checo en Madrid. Y con él vamos a embarcarnos en una nueva aventura radiofónica dedicada ¿a qué, Stanislav? Bueno, primero quisiera decir que es un gran honor tener esa oportunidad de hablar en la Radio Sefarat sobre los temas de la cultura judía en Chequia, pero en toda Europa Central. Y bueno, es que me gustaría recordar algunas personalidades de la cultura judía checa o alemana en Europa Central y enfocarnos a unos temas muy variados del siglo XIX, XX, y intentar de mirarlo desde varios ángulos, puntos de vista. Y el primer tema que me gustaría presentarlo a los oyentes es el humor literario o el humor en la obra de los escritores judíos en Chequia. Es un humor legendario, ¿no? O sea, es famoso el humor checo, hay muchos ejemplos. Seguramente. Y no es solamente de los autores de origen judíos, hay muchos autores checos que también llevan mucho humor. Se dice que la literatura checa es muy humorística, que lleva mucha risa, etc. Entonces el humor judío es una de las raíces principales de este humor literario, diría yo. Y para ejemplarizar ese humor, bueno, pues nos presentas un libro que se llama Humor en serio, que nos encanta el título, del que tú firmas, en el que tú firmas el prólogo. Sí, lo publicó la editorial La Fuga en Barcelona, que se especializa en los libros de humor de todo el mundo. Ha publicado muchos títulos humorísticos y, por supuesto, en la República Checa tiene muchas fuentes. Entonces me pidieron escribir el prólogo, lo escribí y aparecieron una docena de escritores checos, de los cuales 3 son judíos. Y de esos me gustaría hablar hoy. Además hay algo que sorprende porque, claro, todos conocemos a Franz Kafka y su literatura genial, pero no sé si se le considera como un autor humorístico cercano al humor. Sí, el caso de Kafka es mucho más complicado que los casos de otros escritores, como por ejemplo el famoso Jaroslav Hašek, autor de Las aventuras del buen soldado Švejk. Sin embargo, muchos teóricos de literatura o historiadores de literatura dicen que Kafka tenía mucho sentido de humor y que el humor aparecía de una forma muy sofisticada en todas sus obras. Entonces Kafka no quería escribir libros de humor, pero siempre había algo de humor en su obra. Y Kafka no era tan nostálgico como creemos que era, que dicen los testigos de la época que Kafka se reía mucho en el teatro, a veces se reía leyendo sus propios manuscritos. Y en esas tertulias, ¿no?, en las que siempre participaba y en las que se convocaba a los intelectuales más interesantes del momento. Hemos hablado de Kafka en un primer lugar, pero hay otros 2 autores que también conviven con él y con otros autores checos en este humor en serio. ¿Nos los presentas? Porque les conocemos un poquito menos, claro. Seguramente son Karel Poláček y Vojtěch Rakous, que aparecen en la antología. Pero antes de hablar de ellos, me gustaría también mencionar a Milan Kundera, el novelista más conocido de la literatura checa o checo-francesa de hoy, que él hace 35 años, cuando le otorgaron el premio de la ciudad de Jerusalén, dijo en su discurso, que también dedicó a Cervantes, porque era, y lo es, sigue siéndolo, gran admirador de Miguel de Cervantes, pero dijo en ese discurso un gracioso proverbio judío: el hombre piensa, Dios se ríe. Entonces, ¿qué quiso decir Kundera con este proverbio judío? Es que quiso decir que el hombre piensa y la verdad se le escapa. O finalmente porque el hombre nunca es lo que cree ser. Es obvio que esta posición
judía o antigua sabiduría judía reflejada en el citado proverbio es obviamente una de las fuentes del humor literario checo. No es la única, pero es la muy importante. Y Kundera habló también del humor en la obra de Kafka, lo publicó en sus ensayos y también hay que mencionar que en los títulos de las novelas o de los cuentos de Milan Kundera aparece el humor varias veces. Por ejemplo, la broma, amores ridículos, etc. Pasamos a conocer a esos autores que conviven, como decimos, con Franz Kafka en este humor en serio. ¿A quién te quieres referir en un primer momento? Primero, Wojciech Rakous. Es un escritor que no es muy conocido, ni a nivel mundial, pero tampoco es muy conocido en la República Checa. Nació en una familia judía pobre, humilde, en Bohemia Central, y decidió incorporarse en los circuitos literarios checos en el siglo XIX. Entonces su nombre original era Adalbert Österreicher. Y entonces él optó por una variante checa de su propio nombre y apellido. Entonces Wojciech Rakous significa Adalbert Österreicher. Era comerciante, tenía una zapatería en Praga, empezó a publicar sus primeros textos, curiosamente, en las revistas literarias checas o publicadas en checo, porque en el siglo XIX vivían en Praga y en otras ciudades en la República Checa junto al lado dos diásporas, checa o checohablante y alemana o germanohablante. La mayoría de las familias judías se sentían más cercanas al ambiente germanohablante o alemán. Era gente que, por ejemplo, venía desde el oriente, desde Polonia, Ucrania, y hablaba yiddish. Y yiddish se parece mucho más al alemán que al checo, entonces optaron por educar sus hijos en el idioma alemán. Es el caso de Franz Kafka, que los padres de Franz Kafka no hablaban checo, a pesar de que vivían toda su vida en Praga, hablaban solo alemán. Kafka lo hablaba muy bien checo, pero escribía en alemán. Wojciech Rakous decidió publicar, escribir en checo y fundó una sociedad judía checa que intentaba de incorporar más las familias judías al ambiente checo. Se hizo amigo de muchos escritores y formaba parte del ambiente literario checohablante. Tampoco la razón por qué las familias judías no se incorporaban tanto al ambiente checo era que ellos ni eran ni checos ni alemanes, entonces vivían un poco aparte de este conflicto nacionalista, diría yo. Entonces ellos no eran ni ellos ni aquellos, y alemán era más fácil para comunicarse con el resto de la monarquía austrohúngara, etc. Sin embargo, había muchas familias judías que luego se hicieron checas o checohablantes, especialmente los que vivían en las ciudades más pequeñas, donde no había la diáspora tan fuerte o la influencia de la diáspora alemana. De una de estas familias era otro escritor que también está incluido en la antología, que es Karel Poláček. Hablamos de él un poquito y luego pasamos, si te parece, a comentar los cuentos, ¿no? Vale. ¿Qué nos cuentas del otro autor judío que está presente en este humor en serio, Karel Poláček? Bueno, Wojciech Rakous vivía en la segunda mitad del siglo XIX. Karel Poláček era mucho más joven, de otra generación. Entonces Karel Poláček nació la última década del siglo XIX y murió en el campo de concentración en el año 1945 en el campo de concentración nazi. Poláček está considerado ahora como una de las personalidades más importantes de la literatura checa. Era periodista, humorista, un gran futbolero. Entonces, muchos libros de Karel Poláček están ubicados en el ambiente de los seguidores de los clubes de fútbol de la época de entreguerras y tienen mucha fama.
Muchas de ellas pasaron a ser películas de los directores de cine checos. Entonces, Karel Poláček está considerado como un gran escritor checo. No tiene muchas traducciones a otros idiomas, especialmente, por ejemplo, al español o al francés, hay escasas. Sin embargo, es muy conocido en el ambiente de Europa Central porque su humor es muy sofisticado y muy relacionado con el ambiente. Entonces, a veces no se entiende bien en otras culturas, diría yo. Claro, te iba a preguntar por el humor de estos tres autores de los que estamos hablando, refiriéndonos al libro de La fuga. ¿Tienen puntos en común o cómo definirías ese humor que les diferencia y que les acerca? Yo diría que sí, que Wojciech Rakous y Karel Poláček tienen unos puntos comunes, porque sus personajes, gente popular, del ambiente pequeño burgués, personas que tienen su encanto, pero también tienen su mezquindad cierta, y eso corresponde al humor judío checo, que no tiene tanto que ver, por ejemplo, con la religión o con esas cosas filosóficas, es más de los personajes que viven en la calle, pequeños comerciantes, artesanos, que tienen sus vidas cotidianas y en estas vidas encuentran muchas aventuras pequeñas, pleitos, celos, cosas maliciosas, que por ejemplo hay muchos chistes de la época de la República Checa donde son dos protagonistas, Kon y Roubíček, y son dos amigos, vecinos, que hacen uno al otro cosas maliciosas y este tipo de cosas. Entonces, el humor de Karel Poláček seguramente surge de este ambiente pequeño burgués y tiene puntos comunes con la obra de Wojciech Rakous. Franz Kafka es absolutamente distinto, porque Franz Kafka es un escritor excepcional que se puede comparar con la obra de pocos autores. En su época era como una revelación que la gente al principio no la entendían, qué quería decir, y luego empezaron a descubrir la obra de Kafka. Curiosamente, los primeros libros de Franz Kafka, todavía cuando era vivo, en checo salían en las editoriales de corte católico, cristiano. Curiosamente, los católicos la entendían muy bien a Kafka, mucho mejor que la gente, las clases liberales en las ciudades. Claro, son los títulos de los cuentos ya, nos preparan para lo que vamos a leer, ¿no? Por ejemplo, el de Poláček, Poláček, sí. De la vida de un deudor. Bueno, ahí pueden salir muchas situaciones cómicas, Stanislav, ¿no? Sí, es exactamente así, que habla de un tipo que tiene muchas deudas y habla de sus deudas como si hablara de sus aficiones, por ejemplo, y no lo toma en serio y es un humor absurdo. En lo absurdo se parecen un poquitín a Franz Kafka, pero es un humor mucho más ligerito. Atentos al título de uno de los cuentos de Kafka, Un ayunador profesional. Ese es un cuento muy conocido, En este cuento es muy difícil encontrar el humor directamente. Entonces hay que preguntar a los teóricos qué nos dirían. Por ejemplo, al mismo Kundera o al otro. Entonces, en cuanto al humor de Franz Kafka, por ejemplo, Milan Kundera dice, Kafka le pone a lo inverosímil la máscara de lo verosímil, lo cual otorga a esta novela y a todas sus novelas un inimitable encanto mágico. O el escritor estadounidense ya fallecido David Foster Wallace también dice que, por ejemplo, es evidente lo que los relatos de Kafka tienen es más... David Foster Wallace dice que es evidente lo que los relatos de Kafka tienen es más bien una grotesca, magnífica y completamente moderna complejidad, una ambivalencia que se convierte en la lógica multivalente e inclusiva del, entre comillas, inconsciente
que yo personalmente creo que no es más que una forma sofisticada de llamar al alma. Entonces, al entender el humor en la obra de Kafka, hay que meternos a las aguas filosóficas, diría no vamos a yo. encontrar el chiste fácil. No es fácil de entenderlo porque el artista, es un cuento que es muy fuerte, muy triste, muy decepcional. Sentirse insatisfecho es otro de los títulos de Franz Kafka presente en esta recopilación de humor en serio. Y luego está Grunfelka y Seidlerka de el otro autor judío del que estamos hablando. De Wojciech Rakous. Es un cuento que habla de las dos familias judías en un pueblo muy pequeño checo en el siglo XIX. Una de estas familias es muy pobre. El padre de la familia se dedica a la venta de los liebres, entonces sus hijos, que tienen muchos, viven en los pueblos, no tienen dinero, etc. Y la otra familia es más bien acomodada en el ambiente checo, en la ciudad donde viven, y habla de las relaciones entre estas dos familias que se tratan bastante bien. Y también de esta convivencia de estas dos familias judías que son únicas, familias judías en el muy pequeño pueblo, surgen muchas situaciones humorísticas. Os recomiendo mucho a leer los cuentos de esta antología. Muy bien, desde luego que sí. Y no les hemos dicho que el programa que va a conducir Stanislav Skoda se llama Distrito Kafka. No sé cómo se dice humor en checo y cómo se dice Distrito Kafka. Curiosamente, humor se dice en checo humor. Es la misma Y distrito palabra. también estará muy cerca, ¿no? Distrito, bueno, como zona, čtvrt, como barrio. Muy bien. Pues esperamos tener muchos encuentros en este Distrito Kafka. Te convocamos al próximo. Muchas gracias, Stanislav. Muchas gracias a vosotros. Es un placer poder hablar de la cultura checa judía en la radio Sefarat. Un placer.